Muy buenos días amigos, gracias por estar en su programa Enfoque. Mi nombre es Claudia Ardón. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Nos vamos a enfocar en seguridad e higiene ocupacional y para ello tenemos al licenciado Francisco Meléndez. Él es experto en todo este tema y nos va a hablar un poquito acerca de esto. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Francisco? Muy buenos días, mucho gusto. Pues encantado de estar por acá. Gracias por la amable invitación. Pues mire, quiero que comencemos a hablar un poquito acerca de usted, de qué es lo que hace, su currículum, porque tiene un currículum espectacular y extenso. Entonces quiero que nuestros amigos conozcan un poquito acerca de usted para que vean un poquito de su background y así conocer ya después el tema en específico. Muy bien, bueno, pues mi nombre es Francisco Arturo Meléndez Aguirre. Como tal, mi profesión es licenciado en Química, Farmacia y Biología. Estoy acreditado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social como perito en seguridad e higiene ocupacional y también, bueno, hago un voluntariado desde el año 94 aproximadamente con Cuerpo de Bomberos y apoyando a otras entidades e instituciones en la temática de seguridad e higiene ocupacional, en la temática propia como químico, farmacéutico, biólogo, en pro de poder hacer que nuestro país pues vaya aplicando y entrando, como lo dice la Ley General de Prevención de Riesgos en los lugares de trabajo, en la cultura de prevención, que ese es el objetivo en realidad de la temática, entrar a aplicar una cultura de prevención aplicando ciertos principios que vamos a ir hablando poco a poco. Perfecto. Quiero que le cuente un poquito a nuestros amigos televidentes qué significa esto de seguridad e higiene ocupacional, porque creo que no todo el mundo conoce bien los términos. Muy bien, hace algunos años, pues básicamente hasta el año 95, a partir de la Ley General de Prevención de Riesgos en el lugar de trabajo de España, se toma una línea en la cual básicamente cambia la seguridad industrial hacia lo que es la seguridad de higiene ocupacional. El cambio versa básicamente en que antes solo se consideraba la seguridad y la salud ocupacional y la higiene ocupacional solo para procesos productivos. Sin embargo, a partir de la ley española, a partir del 95, se comienza a considerar un lugar de trabajo todo aquel lugar donde se desempeña una labor. Es así donde cambia la connotación y es por ello que El Salvador, allá por el año 2010, le da vida a la Ley General de Prevención de Riesgos en los lugares de trabajo y en el año 2012, que ya se generan sus 4 reglamentos, porque para aplicar toda ley se necesita un reglamento, ella se pone en vigor. Sin embargo, a la fecha pues vamos avanzando en la temática, ¿verdad? Porque hay ciertas áreas que hay que trabajar para poder prevenir, tanto la medicina del trabajo, la seguridad ocupacional, higiene ocupacional, ergonomía ocupacional y psicosociología laboral, que son las áreas que contempla la prevención de riesgos laborales. Y para este tipo de carrera, digámoslo así, ¿en las universidades de nuestro país hay alguna carrera, valga la redundancia, de este tema? Excelente pregunta. Muchas veces a nosotros peritos acreditados es de los cuestionamientos que nos hacen comúnmente a dónde enseñan a ser perito. Un perito es básicamente un profesional universitario que se ha presentado a una entidad para ser examinado. Y el perito muchas veces se confunde que es solo el que da las capacitaciones y no es así. El perito es quien da fe de un acto ante un juez. Entonces, al ejecutar un acto pericial, se está dando fe de un hecho. Es así que como profesionales de la salud también, como químico, farmacéutico, biólogo, doy fe o certifico cuando pongo mi sello y mi firma. Sin embargo, para poderse acreditar como perito ante el Ministerio de Trabajo, en cada una de las áreas que le mencioné anteriormente, debe de tener un título universitario congruente al área. Digamos, si va a ser psicosociología laboral, el título universitario tiene que ser un psicólogo, porque si no, básicamente se cae en un incumplimiento de ley. El artículo 289 del Código Penal indica de que si usted no está autorizado o no tiene las competencias adecuadas para ejercer esa profesión, pues va a tener un proceso legal que cumplir. Es por ello que por área, por competencia, así es como somos acreditados.
En mi caso en particular, al ser químico, farmacéutico, biólogo, pues veo el área de los químicos, el área de la biología, el área de farmacia, que es la atención a pacientes también para la dispensación de medicamentos, y que básicamente pues por otras competencias, como le mencionaba, durante el tiempo de vida, con rescate, con bomberos, es que he ido sumando, ¿verdad? Y que lo que hace uno es presentar la documentación, examinarse, aparte de ello el Ministerio de Trabajo verifica la veracidad de lo que uno está diciendo y con base a ello le acreditan. La acreditación se va renovando cada 2 años. Y también si uno falla en engañar a las personas o dar una asesoría inadecuada, puede ser sancionado con retirar la autorización por 2 años o como la autoridad competente lo defina, o inclusive ser procesado legalmente. Entonces, como tal, no es una profesión, sino que es un grado de especialización por medio del cual uno se acredita de acuerdo al área de competencia, lo vuelvo a mencionar: higiene, seguridad, ergonomía, psicosociología laboral o medicina del trabajo. Tal es el caso, para ser médico del trabajo necesita tener el título de médico y de médico del trabajo, y posterior a ello presentarse para poder examinarse y poder aplicar a que le autoricen esa área específica. Qué interesante. Y en cuanto, hablando de El Salvador versus nivel internacional, ¿cómo estamos nosotros en relación a los demás países a nivel internacional en esta área en específica de salud ocupacional? Vamos avanzando. Como tal, la cultura de prevención, que es básicamente el artículo 1 de la Ley de Prevención de Riesgos, y esa es la razón de ser de un perito, explicar la aplicación de ley, el cumplimiento de ley. Vamos avanzando desde la perspectiva de la prevención. Ahora está tanto de moda, ¿verdad? La prevención, sin embargo, para prevenir necesitamos cumplir ciertos requisitos. El ser proactivos. Ser proactivos es adelantarnos a los hechos para poder aplicar medidas preventivas y de esa forma prepararnos hacia la respuesta a situaciones de emergencia. Vamos avanzando, sin embargo, todavía falta mucho camino que recorrer, porque por la misma cultura salvadoreña muchas veces nos confiamos. En realidad, la figura HSE, un coordinador de seguridad, higiene y salud ocupacional, Health Safety and Environment, en cuanto a ambiente también, fue creada ya por la Segunda Guerra Mundial, más o menos, ¿sí? El convenio OIT 155 de la Organización Internacional del Trabajo, que sustenta la creación de la Ley General de Prevención de Riesgos, fue generado en 1981, y nosotros apenas en el 2012 vamos comenzando con esta temática. Sí. A la fecha, uno se encuentra en el camino muchas personas que por desconocimiento de ley se encarrilan a procesos difíciles en cuanto a demandas o estafas, porque piensan que solo es ir a asesorar porque ya tiene un título universitario, y no es así. Necesita también estar autorizado, estar debidamente acreditado ante el Ministerio de Trabajo y Previsión Social como ente regulador, ente garante de la prevención de riesgos en los lugares de trabajo. Y hablando precisamente de los trabajos, hay empresas que no tienen tal vez en vista, digamos, que tienen que tener todo un proceso, todo un estado de la empresa como tal, físicamente hablando, de la infraestructura. ¿Qué recomendaría usted o qué le recomienda a las empresas de qué son las cosas que deben de tener o cuáles son las normas que deben seguir para que esto se pueda cumplir? Muy bien. En El Salvador se comete muchas veces una falla como ciudadanos, en el sentido que ningún ciudadano puede aducir desconocimiento de ley. Y desde ese principio, pues básicamente debemos de estar conscientes que toda empresa, sea pequeña, mediana o grande, o sea una cooperativa, debe de dar cumplimiento a lo que es básicamente a la Ley General de Prevención de Riesgos en los lugares de trabajo. Y hay un orden. Muchas veces lo que uno se encuentra es que lo primero que le muestran a uno es un plan de emergencia
cuando en realidad el plan de emergencia es parte de su programa de gestión de prevención de riesgos ocupacionales y que tiene que ser asesorado por un experto. Tomar en consideración de que la empresa como tal debe de contemplar siempre que si tiene menos de 15 empleados, siempre dependiendo del nivel de riesgo o el rubro de trabajo, va a contar con un programa de gestión de prevención de riesgos, administrado por alguien asignado internamente en la empresa. Pero si una empresa tiene más de 15 empleados en su lugar de trabajo, pues lo que va a hacer es formar su comité de seguridad y salud ocupacional, entrenar y capacitar a su personal en prevención de riesgos y aplicarlo desde el diseño del proceso, diseño de la infraestructura, lo que son procedimientos y por último el equipo de protección personal de acuerdo a la evaluación de riesgos, ¿sí? A una matriz de congruencia de identificación de peligros y evaluación de riesgos. Sin embargo, por el mismo desconocimiento de la temática, se piensa que tener equipos de protección personal lo es todo. Y no es así, es la última línea. Básicamente, cuando se va a construir una empresa, y eso es lo admirable de muchos sectores, que agradezco la confianza que me contactan y que me indican, mire Francisco, necesitamos que antes de construir nos indique si estamos dando cumplimiento a lo que la ley dicta. Es ahí donde la Ley General de Prevención de Riesgos también tiene relación con otras entidades y con otras leyes. Y por ello se necesita de peritos acreditados debidamente por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social para la asesoría, la capacitación y el entrenamiento del personal en cada una de las áreas. A veces pasa que tal vez las empresas no ven la necesidad, tal vez cuando van a empezar a operar, y no ven que lo ven más como un gasto, tal vez, más que como una inversión tanto en la empresa como en su personal, tener todo lo que necesitan para poder cumplir con esta ley, ¿verdad? Lo más valioso que tiene una empresa son las vidas de sus colaboradores. Todo lo demás puede estar asegurado. Sin embargo, la vida, eso es un bien que nadie le va a poder regresar a la familia de esta persona. Por eso es que tanto insistimos, alguien le espera en casa y tiene que cuidarse mucho, no solo en prevenir accidentes, sino en su salud, porque muchas de las enfermedades comienzan en lo que siente y en lo que piensa. Y de ahí muy importante la parte de psicosociología laboral, que va de la mano con la medicina del trabajo, que va de la mano con la ergonomía, la seguridad de higiene ocupacional. Considero más adelante ampliar un poquito más de la seguridad, de la higiene, para que comprendamos por qué hablo de esas áreas. Sí, de hecho eso le iba a preguntar. Con respecto a esa parte de seguridad e higiene ocupacional, ¿cuál es la diferencia de, por ejemplo, tener un médico en la empresa que esté dando las consultas normales a ya la parte de seguridad e higiene ocupacional? ¿Cuál es la diferencia? Porque a veces tal vez no la entendemos y creemos que solo teniendo un doctor en la empresa ya cumplimos con esa área. Excelente. O inclusive con solo tener el comité nombrado o tener brigadas ya formadas, no es solo eso. Como tal, es una cultura preventiva y para ello hay que adelantarnos a los escenarios, aplicar la prevención y prepararnos para ciertos eventos de emergencia. La seguridad como tal versa en identificar, evaluar y controlar todos aquellos ambientes o condiciones o situaciones que puedan generar daño tanto a la persona, al ambiente de trabajo o al medio ambiente. Mientras que la higiene identifica, evalúa y controla los contaminantes. Es por ello que la higiene está relacionada precisamente con la salud. Y el médico, en algunos sectores, lo recomendable es que tenga diplomado o que sea formado en esta temática, porque es algo muy específico. A veces nos pasa en procesos legales que muchas veces se pensaría que por ser abogado se conoce o se maneja la temática, y en realidad pues es una ley especial. Por eso se necesita que el perito acreditado dé la formación o la asesoría adecuada. Es que definitivamente cada profesión tiene como su especialidad, ¿verdad? Bueno. Entonces hay que tomar muy en cuenta esa parte. Vamos a un pequeño corte comercial, no nos cambien. Samvar,
Una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros en este su programa Enfoque. Hoy estamos hablando de seguridad e higiene ocupacional con el licenciado Francisco Meléndez. Estamos hablando de un tema muy interesante, no solamente para las empresas, sino que también para nosotros cuando estamos laborando en alguna empresa y tenemos que tener bien claras cuáles son las normas y las leyes que el país tiene en este momento. Estábamos hablando en el bloque anterior sobre qué es, cuáles son los procesos, un poco de su currículum, pero quiero que entremos en materia en este país específico, El Salvador, donde hay mucho sismo, tiembla y sabemos que en cualquier momento nos podemos enfrentar a cualquier desgracia, terremotos o cualquier catástrofe de esa magnitud. ¿Qué podemos hacer o qué se le recomienda a las empresas y a las personas que trabajan, por ejemplo, en empresas donde hay gradas, ascensores, o que hay muchísimas personas, no solamente son 5 personas, sino que hay muchas personas? ¿Qué les podemos recomendar a esas personas para atender ese tipo de catástrofes? Muy bien, parte de la prevención de riesgos básicamente, como lo veíamos en el bloque anterior, es la proactividad, adelantarnos a los escenarios. En algunas ocasiones, en algunos sectores empresariales, se pensaría que nunca va a suceder algo, o eso es lo que comúnmente uno encuentra en el camino, nunca, como nunca me ha pasado. Pero en realidad debemos de estar conscientes que por eso la prevención y por eso la proactividad, para poder adelantarnos a los hechos y tener la preparación, los equipos adecuados. Tomar en consideración que aunque tengamos los mejores equipos, pero si no tenemos la mejor actitud, muchas veces se puede generar o incrementar el nivel de riesgo. Es por eso de que se debe de trabajar con entidades correspondientes y con peritos. No todos los peritos damos la formación y el entrenamiento, lo aclaro. Somos contados los peritos que asesoramos planes de emergencia, planes de evacuación, planes de contingencia, o que damos los cursos de primeros auxilios, evacuación, combate de incendios o atención a derrames de sustancias químicas peligrosas, por congruencia a las competencias. Por ejemplo, yo como Francisco Meléndez no me voy a meter en el área del riesgo eléctrico porque no es mi competencia, pero sí como tal, como químico, farmacobiólogo, licenciado en química, farmaciología, mi competencia son las sustancias químicas, los agentes biológicos y lo que compete profesionalmente, más la experiencia y certificaciones que se tienen para abordar la temática y entrenar. Importante de que los comités en seguridad y salud ocupacional y los brigadistas hacen una gran labor, pero siempre se les hace conciencia de que ellos son la primera respuesta dentro de la empresa, que debemos de estar ubicados, que el primer ejercicio que se hizo para tomar conciencia a nivel país del nivel de riesgo por sismo que se puede dar fue en el 2013, en el cual yo participé y que fuimos certificados junto con entidades que participamos para prepararnos en posibles eventos que se pudieran dar. Tomar en consideración de que todo este entrenamiento que se da a las brigadas no solo queda en la empresa, va a las comunidades. Por ejemplo, cuando yo entreno a los brigadistas siempre les explico, háganlo a conciencia, lo del curso de primeros auxilios, lo de evacuación, el uso de extintor, de mangueras, porque usted no sabe a dónde se puede dar un evento, cómo podemos sumar a la sociedad, y ahora pues que Protección Civil, Cuerpo de Bomberos ha tomado un rol bastante protagónico en prevención.
pues básicamente se hace el llamado para que también como ciudadanos nos sumemos con las habilidades responsablemente que se puedan crear como brigadistas. Importante también tomar en consideración que debemos de estar a la expectativa porque los accidentes se presentan no solo en el lugar de trabajo, sino también en la casa, en la ruta hacia el trabajo, en la ruta del trabajo hacia diferentes labores, y es ahí la relevancia y el agradecimiento a empresas que responsablemente contratan peritos para entrenar o entidades para entrenar a sus brigadistas. Por ejemplo, yo recuerdo que hay algunas empresas que cuando hacen simulacros sobre todo de temas de terremotos, de temblores, porque sabemos que vivimos en un país donde hay sismos prácticamente todos los días. Correcto. Entonces, ¿qué recomendaciones les puede dar a las personas para que guarden la calma, para que se pongan en algún lugar en específico? No sé, yo recuerdo que decían, bueno, hay que bajar por las gradas, no por ascensores, hay que resguardarse en ciertas áreas. ¿Qué recomendaciones se les pueden dar a las personas cuando hay temas como terremotos o sismos? Muy bien, previo a responder al evento debemos de estar claros, identificar los peligros y evaluar los riesgos que hay en la zona donde se trabaja o inclusive en las colindancias de las casas. Porque la decisión que se va a tomar para la evacuación o para brindar la atención correspondiente va a ir congruentemente a los riesgos que existen en las rutas de evacuación o en las colindancias. Es por ello de que también el plan de emergencia, plan de evacuación y plan de contingencia, estoy mencionando 3 documentos, deben de ir de la mano con esa evaluación de riesgos. Y como medida general, lo que debemos de hacer siempre es mantener la calma, tratar de dejar las vías de evacuación libres de obstáculos, tratar de mantener lámparas de mano, un botiquín o una mochila con ciertos elementos que puedan ser útiles en caso de un desastre nacional, ¿verdad? Que no estamos lejos, estamos en periodo de lluvias, se pueden dar inundaciones en algunos escenarios. A veces solo pensamos en los sismos, pero hay una cantidad de riesgos que se pueden valorar y que pueden generar ciertos daños. Tal es el caso del incremento de los accidentes de tránsito, ¿verdad? Sí. Y los incendios en los vehículos por falta de mantenimiento o revisión adecuada del sistema eléctrico, que es lo que más se ha estado identificando que ha generado los incendios en vehículos, ¿sí? Hablando de inundaciones, por ejemplo, en estos días que ha estado lloviendo bastante, he escuchado que hay ciertas zonas en donde se han inundado, pero a veces es como las mismas zonas son las que se inundan. Entonces, ¿cómo hacer para que las autoridades o las personas incluso puedan mantener o hagan mantenimiento a esas zonas para que no ocurran estos incidentes? Muy bien, ahí vamos al punto de la evaluación de riesgos. Excelente, porque nos vamos encaminando a la conciencia de la prevención de riesgos. Para poder mitigar o minimizar el impacto de la naturaleza por el cambio climático, que es una realidad, debemos de valorar, ¿sí?, cuál es el nivel de compromiso que pueda tener un área determinada para poder tomar ciertas decisiones y brindar ciertas recomendaciones. Las entidades con el gobierno pues están haciendo lo suyo, pero también las personas deben de ser conscientes. En mi caso, como voluntario, yo soy rescatista desde los 13 años, ¿sí? Tengo 52 años de edad, y con algunas entidades estoy desde los años 85, 94 de carácter voluntario apoyándoles, y lo que uno se encuentra en desastres, en catástrofes o en escenarios de inundaciones es que las personas no quieren acatar las indicaciones que se les dictan por parte de Protección Civil o las entidades, llámense Bomberos, Cruz Roja, Cruz Verde, Comandos de Salvamento, Fuerza Armada o PNC, o todos aquellos involucrados en la respuesta inicial y en mantener lo que es la respuesta durante la situación de emergencia. No vayamos tan lejos. Algo no tan comprensible es ¿y por qué estamos en alertas si no ha llovido tanto? Ahí es donde podemos detectar que básicamente hace falta esa cultura preventiva
y no estar esperando hasta que se genera la emergencia para tomar la mejor opción de ir a un sitio de resguardo para garantizar la vida. Cosas tan simples como, por ejemplo, no botar la basura en la calle para que no tape los tragantes y cosas así que a veces no creemos que generan un impacto, pero al final genera un impacto no solamente alrededor nuestro, sino que en todo el país. Vamos a un pequeño corte y regresamos, no nos cambien. Sambar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Gracias por continuar con nosotros en su programa Enfoque. Hoy estamos hablando de un tema muy importante para todos, que es seguridad e higiene ocupacional. Estamos hablando con el licenciado Francisco Meléndez, él es experto en este tema. En los bloques anteriores hemos estado hablando sobre qué es, cómo podemos aplicarlo en nuestras vidas, pero también en este bloque queremos hablar un poquito acerca de COVID. COVID, creemos muchos tal vez que todavía no, o que ya pasó más bien la pandemia, pero en realidad es algo que nos va a seguir a lo largo de nuestras vidas, creería yo. Entonces, Francisco, ¿cómo ha evolucionado el tema de salud ocupacional, de todo ese tema de salud ocupacional con las empresas con respecto al COVID? ¿Qué ha cambiado? ¿Cuáles son los nuevos requerimientos que se tienen, etcétera? Muy bien, gracias y felicitarles porque vamos a tocar esa temática. Porque en realidad, como profesional de la salud también se hace el aporte. Fui uno de los 3 asesores para los protocolos de bioseguridad, tuve esa bendición. Al trabajarlos con muchas entidades referentes en la temática. Y hago mención precisamente de los protocolos de bioseguridad que toda empresa debe contar con ellos actualizados por cómo se va comportando la pandemia. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social, en razón preventiva hacia la salud de los trabajadores, siempre indicó, por allá arrancando la pandemia, junto con todas las entidades del Ministerio de Salud y otras entidades correspondientes, que se redactaran con peritos acreditados, expertos en el área de riesgo biológico, estos protocolos, en el sentido de prevenir el contagio. Muy importante tomar en consideración el lavado de manos con agua y jabón. Muchas veces pensamos que solo es el alcohol gel. Como químico farmacéutico, formulador y productor en algún momento de alcohol gel, le puedo indicar, alcohol gel hay de varios tipos, germicida y otros que dependiendo de la concentración de alcohol tienen su rango de control en cuanto a la cantidad de gérmenes que puedan eliminar. Entonces, lo eficiente es lavado de manos con agua y jabón, el uso de mascarilla. También contar con un plan de contingencia en caso de algunas situaciones, como lo son personas que de repente aparecen positivas, tomar en consideración que el COVID va a dar más de una vez, ¿sí? Y siempre acudir al médico especialista por área, porque uno pensaría que solo es un médico el que lo va a atender, y no, son varias especialidades dependiendo de la condición de salud de la persona que se contagie, quienes lo van a abordar y lo van a manejar. De ahí la relevancia en la prevención, que también dependiendo cómo va la evolución de contagios, cómo va la evolución del virus SARS-CoV-2, que es el virus que en algunas personas genera la enfermedad COVID-19, que muchas veces se confunden los términos, y que algunos son asintomáticos y otros sí presentan síntomas. Debemos de estar conscientes que pues estaremos un ratito más por ahí con COVID y debemos de cumplir las medidas preventivas, el distanciamiento físico, el distanciamiento social, y volvemos a la evaluación de riesgos.
dependiendo si es un lugar cerrado, dependiendo de la cantidad de personas que existan en ese lugar, si hay ventilación natural, si es ventilación mecánica, así será como se van recomendando ciertas medidas. Ahora bien, no caer en paranoia, no caer en susto, y por eso dentro de los protocolos de bioseguridad, una parte complementaria son los estudios de riesgo psicosocial que el Ministerio de Trabajo siempre recomienda con los expertos en el área. Alguien me decía, ¿cualquier profesional puede hacer esto? No. Tiene que ser un psicólogo que esté acreditado por el Ministerio de Trabajo, porque lo que se está evaluando es el impacto del comportamiento humano por la misma relación que tiene con la pandemia. Muchas personas han perdido sus familiares, o están pasando situaciones económicas difíciles, o están pasando cierto estrés por el mismo fenómeno de ser positivos en COVID, ¿verdad? Y es ahí donde nosotros debemos de acudir al profesional de la salud idóneo, ¿sí? La salud mental es muy importante también, es la base, y como lo decía hace un momento, las enfermedades inician por lo que uno piensa y por lo que uno siente. Muchas veces no es tanto el detalle de lo que pueda generar la enfermedad a nivel psicosomático, sino el detalle de cómo va a manejar ese escenario o cómo va a manejar ese estrés la persona. Importante, acuda a su médico. Importante, busque ayuda idónea con psicólogos o con peritos acreditados en riesgos psicosociales. Y tomar en consideración que el profesional de la salud acreditado en esa área es el idóneo. Hago la aclaración porque en el camino he encontrado que personas sin tener la competencia adecuada se meten a esta temática, y es de riesgo, porque en la actualidad existen oficinas donde se pueden hacer denuncias acerca de mala praxis o acerca de lo que es incompetencia de profesionales de la salud que estén ejerciendo su desempeño laboral fuera de su contexto. Por ejemplo, que de repente ingeniería ande hablando de psicosociología, deben de conocer que existe una entidad llamada Consejo Superior de Salud Pública, que existe una Junta de Vigilancia de la Profesión Psicológica, que es la que vela por esa área de competencia. En mi caso, pues es la Junta de Vigilancia de la Profesión Químico-Farmacéutica, la que velamos por el debido cumplimiento de los cánones profesionales y de la ética profesional con respecto a el desempeño laboral que cada uno tenemos. Yo he visto que muchas personas dicen, yo llego a mi casa, todavía me baño después de regresar de trabajar, me cambio ropa, me limpio los zapatos, aparte del lavado de manos y todo. ¿Cuáles son las cosas que todavía se están recomendando a estas alturas que ya se conoce un poquito más sobre la enfermedad? ¿Cuáles son esas cosas que podemos conocer o que debemos hacer más bien para poder evitar, obviamente, aparte del lavado de manos y el uso de mascarilla, pero ya en nuestras casas, qué son las cosas que podemos hacer para poder evitar el contagio? Muy bien, volvemos a la evaluación de riesgos, porque básicamente si estoy en un lugar muy hacinado, en un supermercado, en un mercado, lo ideal, lo recomendable sería bañarme. Ahora bien, lo que son las alfombras desinfectantes, hay que tomar en consideración, para que el virus pueda ser atenuado, ¿sí? Necesita un tiempo de contacto con esa solución desinfectante. Al igual, la toma de la temperatura no es solo colocar el termómetro en el antebrazo, porque hay ciertas características que debemos de tomar en consideración, y por eso es muy importante que quien toma la temperatura en un lugar de trabajo, la temperatura corporal, como parte del protocolo de bioseguridad, sea entrenado adecuadamente por un profesional de la salud. Porque debe de entrevistar a la persona. Imagínese, viene del aire acondicionado en su vehículo, se baja, posiblemente tenga una febrícula o una fiebre, pero viene con la piel fresca, le toman la temperatura, la dejan entrar al lugar de trabajo. Entonces no es solo tomar la temperatura corporal, sino que hay que entrevistar a la persona,
hay que saber en qué condiciones la persona ha estado en ese proceso de transporte y aparte de ello las condiciones propias de salud de la persona, porque en algunos casos, en particular algunos medicamentos pueden en algunos pacientes disminuir o incrementar la temperatura corporal. Entonces, sí hay que tomar y aplicar las medidas, pero de forma responsable. Y en el caso, por ejemplo, de las personas que viajan y tomando en cuenta que hay algunos países donde ya, incluyendo el nuestro, donde ya no se requiere que presenten una prueba COVID para poder ingresar a las fronteras del país, ¿qué se recomienda en esos casos que las personas están viajando? El virus siempre existe. Lo ideal es siempre tomar las medidas y por eso las medidas de prevención. O sea, estoy previniendo. Y desde ese principio pues debería de utilizar la mascarilla, mantener el lavado de manos y aparte en lo posible el distanciamiento físico, porque nos hablaban de distanciamiento social. El distanciamiento social muchas veces se confundió con el distanciamiento físico. Físico tiene que ver con respecto a un 1.52 metros, precisamente porque cuando alguien tose, cuando alguien estornuda, puede alcanzar esas gotículas que pueden ser el medio de transporte del SARS-CoV-2. Y el distanciamiento social se refiere a aislarme de la sociedad, o sea, no salir de mi casa, a no ir a lugares tan concurridos para minimizar el riesgo de contagio. Muy interesante. La verdad es que este tema me interesa mucho y creo que lo vamos a seguir tocando en el siguiente bloque. Vamos a un pequeño corte, no nos cambie. Sambar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros en su programa Enfoque. Hoy estamos hablando de seguridad e higiene ocupacional con el licenciado Francisco Meléndez. En los bloques anteriores hemos estado hablando sobre este tema y específicamente hablamos sobre el tema viajes, cómo funciona el tema viajes con respecto a la salud y seguridad ocupacional, ya que hay muchos lugares donde ya no se requiere ni siquiera la prueba de COVID. ¿Qué recomendaciones le puede dar a las personas que no pueden estar lejos, digamos, porque están dentro del avión? ¿Qué recomendaciones se les puede dar a estas personas que viajan mucho, ya que van a pasar 5, 6, 7 horas o más dentro de un avión con muchas personas y no pueden incluso quitarse la mascarilla? Muy bien, la primera recomendación, que conozcan de su estado de salud. Importante que estamos mal acostumbrados a ir a consultar al médico solo cuando estamos enfermos. En razón de prevención deberíamos de ir cuando estamos sanos, para conocer nuestro estado de salud y poder identificar a qué nosotros podemos exponernos o en qué escenarios nosotros debemos de prevenir cumpliendo ciertas medidas. Importante recalcar el uso de la mascarilla, pero antes del uso de la mascarilla y el lavado de manos, conocer el estado de salud. Personas hipertensas, diabéticas o con enfermedades preexistentes o comorbilidades, son personas que están expuestas al contagio. Entonces, vaya a pasar consulta lo más pronto posible con su médico para conocer de su estado de salud y posterior a ello cumplir todas las recomendaciones que muy responsablemente de parte del gobierno y de todas las entidades rectoras por área se dictan. Llámese Ministerio de Salud, llámese como tal también Ministerio de Trabajo, y en cada competencia.
Es importante también no caer en paranoia, no caer en susto. Es un virus que va a seguir un buen tiempo en el ambiente y que debemos de estar conscientes a quienes afecta más, que son a los adultos mayores, ¿verdad? Por la característica propia de lo que es su estado inmunológico, su sistema inmunológico, y tomar también aquellas prevenciones para nuestra casa, como muy bien lo decía usted. Si he estado en un lugar muy hacinado, en contacto con muchas personas, pues bañarme, ¿verdad? O inclusive si voy a hacer una desinfección de mi calzado, esperar de unos 30 segundos para que ese desinfectante haga el efecto adecuado. Si no, lo que voy a estar haciendo es solo rociándole el desinfectante y no minimizando, eliminando la cantidad de virus que pueda existir ahí y que esto lo inactiva. También hacer la aclaración de que por favor sustancias químicas no se deben rociar sobre las personas. Eso, tanto entidades correspondientes como su servidor durante la pandemia, OMS, OPS, fue uno de los escenarios que nos encontramos, que había personas que les causaron quemaduras en su piel, hubieron incendios de motocicletas porque le rociaban alcohol etílico directamente al escape, o incendios de vehículos. Por favor, el alcohol gel y el alcohol etílico no lo deje dentro de su vehículo. Lo ideal es utilizar solución de alcohol al 70% para desinfección para antisepsia, es la palabra correcta, antisepsia de manos, y esto con el afán de que si no tengo agua y jabón, el siguiente paso sería solución alcohólica al 70%. Si no tengo solución alcohólica al 70%, pues lo que me queda, alcohol gel. Recalco, no dejar sustancias inflamables cerca de lo que son llamas. Se han visto algunos casos también que por falta de cumplimiento de esa recomendación, personas que trabajan en cocinas utilizaban el alcohol gel cerca de llamas abiertas, subieron personas que sufrieron quemaduras también, o personas que tuvieron una reacción química al usar sustancias como amonio cuaternario, alcohol gel, alcohol o ácido acético en algunos casos, que nos encontramos lugares que tanta era la desesperación y caían en aquello de rociarle cualquier sustancia química para pensar eliminar el virus, pero no es eliminar, es inactivar el virus. Muy interesante, la verdad es que todo este tema creo que da para otro programa. Y bueno, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, Francisco. Definitivamente tiene mucha información que darle a nuestros televidentes. Y bueno, ¿nos puede compartir sus redes sociales para que lo contacten en algún dado caso necesiten asesoría en sus empresas? Muy bien, mis teléfonos como tal, 79 93 42 38. Mi otro celular 7738-7326, mis correos electrónicos famaguirre27@yahoo.com y famaguirre27@gmail.com, y en redes sociales Twitter como @famaguirre27 o famaguirre69. Famaguirre viene de mis iniciales, Francisco Arturo Meléndez, como tal FAM, y mi apellido Aguirre con R, 27 y lo que sí. Buenísimo. Muchísimas gracias por este espacio, por haber venido, y bueno, muchas gracias a todos los amigos televidentes por haber estado con nosotros hasta el final del programa. Recuerde sintonizar Enfoque los martes y jueves a las 6 de la mañana por Canal 8. Bendiciones.